También, chico de la casaca ploma, no me va a molestar. Si me molesto, por Dios que le pongo preguntas que no van a probar. Sí, sobre los melanocitos, tipos de melanina, sobre melanosomas, sobre las células del Langerhans, de dónde provienen, su función y nada más. Ahí cerramos pie, algo sencillo, algo. Si estoy de buen humor y no se muerde ningún paciente, va a estar fácil. Sobre cartílago, esa imagen que tienen ahí al frente es la imagen de referencia. Si ustedes dominan esa imagen, van a dominar cartílago y las preguntas para el examen. Esa imagen de ahí, tomen de fotos, así que grabada en video, pasen por WhatsApp. Describe toda la fisiología y características histológicas de lo que me importa que aprenda. En esta imagen podemos ver los steps de maduración del cartílago y las características más preguntadas del cartílago. Primero, en histología, igual que en anatomía, vamos a reconocer extras. En histología no es tan aparente porque al parecer se trata de imágenes de dos dimensiones, mientras que en anatomía tenemos estructuras más grandes que son evidentemente más tridimensionales. Pero en histología también tenemos tridimensionalidad. ¿Okay? Desde el punto de vista tridimensional vamos a reconocer un eje medial o un componente o compartimento más medial y otro más lateral. Por ejemplo, en esta imagen tenemos condrocitos. El núcleo de este condrocito es medial. Su citoplasma es más lateral. La matriz capsular es más lateral. La matriz territorial es más lateral. ¿Se entiende? De la misma manera, la diferenciación desde células madre condroprogenitoras hasta condrocitos, vamos a tener un componente más lateral y otro medial. ¿Por qué les digo esto? Porque van a haber preguntas que van a decir, por ejemplo, las células madre condroprogenitoras son más mediales a la matriz extracapsular. Falso. Los condroblastos son más mediales en la matriz territorial. Falso. Entonces, estamos hablando de compartimientos celulares mediales y laterales y compartimientos arquitecturales mediales y laterales. Es decir, una cosa es la célula medial y lateral y otra cosa es todo el tejido
lateral y medial. En cartílago esto es lateral y esto es medial. Esto es afuera y esto es adentro. La diferenciación del cartílago, la modulación, va desde afuera hacia adentro. El cartílago, casi todos excepto el fibrocartílago, tiene pericóndrio. En el hueso también encontramos el periósteo, pero como hoy vamos a realizar por cuestiones de tiempo cartílago nada más, reconocemos el pericóndrio como una localización básica de áreas celulares que van a dar lugar a los condroides. En el pericóndrio tenemos a su vez dos componentes. Un componente fusocelular constituido por fibroblastos potenciales que van a dar lugar a otro componente, también fusocelular, las denominadas células madre condroprogenitoras. Ahí va una preguntita. ¿Cuál es la forma que tiene una célula madre condroprogenitora? Fusocelular. La célula madre condroprogenitora es un proceso de maduración gracias a hormonas. Mira, tampoco vamos a hablar de proteína. ¿Por qué digo les voy a ahorrar los componentes de la matriz para que no aprendan el componente químico republicano, que es un americano, qué glicosaminoglicanos lo conforman, qué aminoácidos conforman agregados. Eso no, ya no la. ¿Qué ven? A los cuales no me lo por la mayor parte de la matriz celular del cartílago, en este caso lo que ven ahí es un ejemplo de cartílago hialino, es agua. El 90% de esta matriz es agua. Y eso se debe a que como es un tejido avascular, necesita nutrientes. El cartílago hialino puede tener hasta 7 centímetros de espesor en lugares como la rodilla. Y el agua transporta los nutrientes que tienen que llegar a los condrocitos. Si no, esto es moriría. Por eso, el agua es un componente fundamental del cartílago. El resto de los tejidos celulares peso y seco corresponde al 40%. Pero no se maree, 90 agua. Razón de difusión pasiva a través de ósmosis de los nutrientes. Entonces, de afuera hacia adentro repasamos. Células fusocelulares hacen referencia a aquellas células que tienen un núcleo alargado. Los núcleos de las células pueden ser alargados, también son conocidos como fusocelulares. Los núcleos pueden ser redondos, pueden ser ovoides, pueden ser pleomorfos, pueden ser estelares, etc. El núcleo de las células condroprogenitoras es fusocelular. El núcleo de los fibroblastos pluripotenciales está en el pericóndrio y les van a dar lugar a las células madre condroprogenitoras que son fusocelulares. La célula madre condroprogenitora dará lugar a los condroblastos, cuyo núcleo ya no es fusocelular, sino ovoide. El núcleo de un condroblasto es ovoide. Y los condroblastos comienzan a formar familias de condrocitos en clusters de 1 hasta 8 células conocidos como grupos isógenos. Algunas biografías dicen que son 4, pero recordemos que estamos viendo un corte de algo ¿cuántas células puede tener un grupo isógeno? De 1 a 8, lo marquen bien. ¿Un grupo isógeno puede estar constituido por una célula? No, mínimo 2, si no, ya no entra en la definición de grupo. ¿Un grupo isógeno puede tener 12 células? No, sí puede tener, pero no es normal. Sería una condición francamente neoplásica. Hay neoplasias benignas y malignas. ¿Tienen ver una maligna? ¿Sí? ¿Tienen que lo motiven con una maligna? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Paciente de 20 años, universitario, ingresó a la UNI
del cartílago y que lastimosamente creció hasta ver la necesidad de extraerle o retirarle toda la carne. El paciente se niega a la cirugía, por lo que no le queda mucho. Cuando usted tiene esta carrera, se termina, ojalá, no me vale. Y hagan la especialidad, hagan la especialidad. Y algunos se dediquen al cáncer, ojalá. Se van a encontrar con este tipo de situaciones. Por lo tanto, aprender la histología es fundamental. ¿Ya les motivaron? Seguimos. Después de que los condroblastos forman grupos endógenos, estas células comienzan a producir la matriz extracelular y reconocemos en los grupos isógenos y en los condrocitos aislados en sus lagunas dos tipos: condrocitos viejitos como yo y condrocitos jovencitos como Fernando. La diferencia entre un condrocito viejito y uno nuevito es la presencia de microvacuolas en su citoplasma. A más microvacuolas, más viejito es. Clásico, pero la microvacuolización sugiere mayor diferenciación condrocitaria. Ese sería el término técnico. En cristiano sería mientras más vacuolas, más viejo. No tiene vacuolas, más nuevo. El que produce más matriz es el más nuevo. El que va a producir más condrocitos, más nuevos. Significa que aquellos condrocitos que no tienen microvacuolas tienen mayor chance de entrar en el ciclo celular y seguir produciendo más condrocitos. En la histología normal se les enseña a los alumnitos tres cositas: la matriz capsular, que es esta delgada línea morada que separa el citoplasma de la matriz territorial. Tiene de 3 a 5 micras de espesor. Pregunta de examen. Tiene un componente diferenciador, no les voy a preguntar. Está rodeada a su vez de la matriz territorial, matriz rica en condroitin sulfato de 30 a 50 micras de espesor, que a diferencia de la matriz interterritorial tiene un tono más azulado. La matriz territorial es medial a la interterritorial, pero lateral a la capsular. Y luego viene la matriz interterritorial, que es toda aquella matriz rosa pálida que rodea los grupos isógenos y a sus matrices territoriales. Ahora, esta imagen es importante porque abre al segundo tema, que es la formación de huesos. La línea punteada anterior indica la denominada área. La línea de marea marca la interfaz en donde comienza la circulación endocondral y comienza a formarse el denominado osteoide maduro, material rico en calcio, que dará lugar al osteoide maduro y a las trabéculas óseas. El osteoide encerrará a los osteocitos. ¿Ya? Nosotros vamos a reconocer dos tipos de osteoide: osteoide maduro y maduro. El osteoide más maduro, o sea, más viejito, es rosa, rosa intenso o rosa pálido. El osteoide inmaduro es azul. Un osteoide maduro se reconoce microscópicamente por la intensidad de la eosinofilia. Más eosinófilo, osteoide maduro. Más basófilo, osteoide inmaduro. Apunte también. El osteoide va a tener otros componentes: los osteocitos, los osteoclastos, los osteoblastos, las lagunas de Hoover, etc., que discutiremos más adelante. Bueno, la siguiente clase, por cuestiones de tiempo. ¿Hasta aquí lo tenemos? ¿Hasta las 6? Perfecto. Sigamos. Entonces, en la línea de diferenciación vamos a ver que de afuera hacia adentro tenemos estos steps. Cada uno de los steps hay que aprender. Aquí afuera, en el pericondrio, tenemos dos steps.
los fibroblastos pluripotenciales y las células madre condroprogenitoras, ambos usos celulares. En los siguientes steps que ya formarían el cartílago propiamente dicho, vamos a ver variabilidades, si es cartílago hialino, fibrocartílago o cartílago elástico. El cartílago hialino, que es el más frecuente, tiene tres capas. Una más externa, la capa intermedia y la capa basal. La capa más externa va a estar formada por el pericondrio y por los osteoblastos. La capa media por los osteoblastos y condroblastos y condrocitos aislados. Y la capa final por los grupos isógenos y la denominada línea de María. ¿Ya? Ahí vamos. Voy a señalar las zonas que son plausibles de ser consultadas en el teórico. Por ejemplo, aquí puede haber una pregunta. En la zona de las células madre. Aquí otra pregunta. La capa de células madre condroprogenitoras es una capa única. Aquí, en la capa de condroblastos, otra pregunta más. Vamos 3. Aquí, en la de condrocitos aislados, que ya tienen una vacuola, otra más, 4. Aquí, en la de los grupos isógenos, 5. Aquí, de la matriz capsular, 6. Matriz interterritorial, 7. Interterritorial, 8. Línea de marea, 9. O sea, solo en esta zona se puede preguntar 9 cosas. Y eso, se puede preguntar muchas más, porque podemos ir por las vacuolas, las características del núcleo, etc. Por ejemplo, el núcleo de un condrocito viejito es identado. ¿Por qué? Por las vacuolas. Las vacuolas de un condrocito que contenían lípidos y glucógeno. Las vacuolas se ven ópticamente vacuas porque durante el procesamiento histológico se removieron los lípidos. El silol que se utiliza para procesar este tipo de tejidos remueve los lípidos y por eso la bibliografía nos dice que el citoplasma de un condrocito es ópticamente vacuo, o sea, se ve a los ojos como vacío, pero no está vacío. ¿Qué más? El núcleo de un condrocito puede ser redondo, ovoide o estelado. Estelado hace referencia a estrellado, en forma de estrella. Y la razón de que sea estelado es por la compresión nuclear que originan las vacuolas. El nucleolo del condrocito es inconspicuo, otro término más. Inconspicuo en histología hace referencia a diminuto, sutil, no aparente, chiquito. ¿La pitch? Significa que si hay una pregunta que dice condrocito con nucleolo prominente, no va. Los condrocitos no tienen un nucleolo prominente. El nucleolo es inconspicuo. Condrocito con núcleo fusocelular tampoco va. Los condrocitos no tienen núcleos fusocelulares. Condroblasto con núcleo fusocelular tampoco. Los condroblastos tienen núcleos ovoides, es decir, en forma de elipse. Célula madre condroprogenitora con núcleo redondo tampoco, son fusocelulares. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí una veintena de posibles preguntas y es a lo que quiero que apunten. Ya les dije, 80% lo que sale de mi boca chiquitita. Muy bien. Creo que acá había un esquema de los tipos de cartílagos. Ni se molesten en aprender dónde ubicamos, al menos los de teoría, no los de práctica, ¿no? En teoría, no se molesten en aprender dónde están, ya. Eso no va a venir. Muy fácil. Pero sepan bien que, claro, cada uno tiene sus localizaciones específicas, ¿no? El fibrocartílago, en localizaciones en donde va a haber fuerzas de compresión y tracción tremendas. Las fibras de colágeno se organizan de forma perpendicular a la fuerza. Significa que si esto es un corte de un disco intervertebral, la fuerza está arriba. ¿Ya? Tiene que formar 90 grados
Es como si fueran las columnas de esta universidad, que soportan el peso de cada uno. Esperen, ¿hay aire acondicionado? ¿Funciona? ¿Y cómo se prende? Excelente. ¿Y desde cuándo está? Desde el año pasado. Qué bendición, chicos. Por eso ustedes están mejor que la San Martín, y que la USAC, y que la Pedro, y que muy probablemente el 80% de todas las facultades de medicina del país que no tienen aire acondicionado, y ustedes sí, y aquí no estudian. Chimpehuenchas. Gracias, no me había dado cuenta, si no decía esto de ni cuenta ni nada de que estaba ahí. Es una señal chiquita, ¿no? Bueno, como les digo, no se molesten en aprender las localizaciones de los tipos de partidos. Ya les dije que tienen que aprobar en ecología, que les parece mucho que no la es. Aprendan a segmentar, escuchen por dónde va a venir los palos y estudien. Porque quieren partir de eso más dinero. Sí, esos son los tipos de cartílago. Si la ven, le dicen ya. Me dicen, Ya, esta imagen refleja lo conversado. A ver, ¿por qué creen que el cartílago se divide y diferencia así y no de otra forma? El cartílago y el lino se abre paso de esta forma debido a la presión extracelular que hay. No es como otro tejido que no tiene tanta presión afuera. Es como comparar una medusa que vive en las profundidades del océano y que tiene que abrirse paso a través de toda la presión atmosférica acumulada que hay en los cientos o miles de metros del peso del agua a un pez que solamente vive en superficie. Como este tejido está sometido a presión, no se puede dividir descontroladamente, se divide poco a poco. Por eso tiene este aspecto, ¿no?, de pequeños grupos que se abren paso como burbujas. ¿Ya? Entonces aprendan eso y esa imagen, como soy bueno, obvien, ¿ya? No les voy a preguntar sobre los agreganos, sobre los componentes de los proteoglicanos, sobre qué aminoácidos participan en estas estructuras o en estos monómeros del proteoglicano, no, ya, para que vean que se puede. Fibrocartílago, características, colágeno tipo 1. La mayoría de la matriz extracelular del fibrocartílago es colágeno denso. La finalidad es que sea un cartílago que se va a soportar grandes cargas estructurales. Histológicamente los condrocitos están formando las denominadas filas lineales. O sea, los condrocitos se organizan en una disposición lineal. Cuando son condrocitos jóvenes, sí pueden tomar una disposición en forma de grupos, pero conforme van madurando o van, en este caso, acumulándose en el especie, toman esta disposición lineal que corresponderá en la enorme dimensión a la que están sometidos las fibras de cobre. Ahí está, ¿lo ven? Bueno, recuerden, como les mencioné,
las fibras se organizan de forma perpendicular al eje de tracción de mayor fuerza. Acá hay otro ejemplo de cómo luce el cartílago elástico. A diferencia del cartílago hialino, que puede tener varios centímetros de espesor, el cartílago elástico generalmente tiene de 1 a 3 milímetros máximo. Y al ser tan delgadito, no tiene más de 70 a 100 núcleos de 4 núcleos. Entonces, este cartílago, igual que todos los cartílagos vasculares, su delgadez, le permite recibir nutrientes sin ninguna complicación, por lo que el porcentaje de agua es menor. Si el cartílago ya tiene un 90% de agua, el resto del volumen está ocupado por las fibras elásticas. De cartílago tiene mayor porcentaje de agua sin particular, otra es el hilo, que tiene menor porcentaje de agua, es el fibro. Los grupos isógenos en el cartílago elástico no son tan evidentes como en el hialino o como en el fibrocartílago. Y esto se debe a que las fibras elásticas están organizadas de manera aleatoria. Las células son desplazadas de su localización habitual y toman esta distribución al azar. Aunque otros autores mencionan que forman cordones, la realidad es que tampoco hay una zona evidente de mitocondrio como en el cartílago hialino, pero sí hay peritoneo. ¿Recuerdan qué forma tenía una célula madre cuando se progenitora? Ay, perdón, ¿qué pregunté? Ya me olvidé. Ah, sí. ¿Recuerdan qué forma tenían las células madre condroprogenitoras? Esta es una célula madre condroprogenitora. Esta es una célula madre condroprogenitora. Sí. Todas estas células fusocelulares son células madres condroprogenitoras. ¿Que darán lugar a quién? ¿Qué células tenían núcleos ovoides? Condroblastos. Que darán lugar a los condrocitos. Ya, muy bien. Esa regla se cumple para todos los tipos de cartílago que hay. ¿Acá? Eso es, desde el punto de vista de la evaluación, lo más importante para resaltar. Luego vamos con tejido óseo. Bueno, el tejido óseo vamos a hablar más ampliamente en la siguiente clase, porque ya faltan 15 minutos, pero bueno.
Para darles un adelantamiento, en el cuerpo humano tenemos varios tipos de huesos. Algunos huesos pueden ser cilíndricos, otros pueden ser planos, otros pueden ser cúbicos. Otros pueden ser poliédricos, otros pueden ser uniformes, otros pueden ser triangulares. Sin embargo, anatómicamente los dividen en huesos largos y huesos planos. Tanto los huesos largos como los huesos planos tienen algo que se denomina trabécula ósea. Y es en ese término donde más dificultad encuentran los alumnos de comprenderlo. Las trabéculas óseas es osteoide maduro que tiene una forma intrincada o trabecular, pero bueno, no se entiende si yo les digo trabecular. Intrincado significa que tiene una forma irregular, anastomosante, ramificada. Las trabéculas óseas forman el intersticio de la médula ósea, forman la parte central de todos los huesos. Si ya sea un hueso plano o un hueso largo, el intersticio o médula ósea está sostenido por el hueso trabecular. Y el hueso trabecular está formado por las trabéculas óseas. Y las trabéculas óseas son un componente, son un mundo aparte, que tiene varios subcomponentes o steps. El primero y más fundamental es el osteocito. Componente fundamental de una trabécula ósea es el osteocito. ¿Por qué? Porque es el osteocito el que forma el osteoide y da lugar a una trabécula. Si uno de ustedes fuera un osteocito, formaría su propia trabécula. Pero los osteocitos, por definición, no forman la trabécula, sino la forman sus predecesores, los denominados osteoblastos. El osteoblasto forma la trabécula en todas direcciones y queda atrapado, formándose el osteocito. Entonces, ¿qué es un osteocito? Fue un osteoblasto atrapado en su matriz extracelular, en el osteoide. Y este osteocito tiende a desaparecer, gracias a que los nutrientes pueden no llegar a él. Si logran llegar a él a través de los canales de Goldman, se pueden mantener y pueden estar en modo creciente durante años. Sin embargo, cuando antes se creía que las trabéculas óseas eran una estructura permanente, ahora los estudios han demostrado, gracias a PET scan y MRI funcional, que las trabéculas óseas están en constante remodelación. Es decir, la forma de una trabécula no es la misma en enero que en junio. Las trabéculas están en un constante equilibrio de formación del hueso y de reabsorción ósea. Es decir, están constantemente cambiando. Y eso nos da una visión completamente diferente del hueso. Pensábamos que la médula ósea era igual en todos lados, pero no, resulta que se está moviendo. Constantemente está cambiando. Ese cambio es cortesía de hormonas en el cuerpo, como por ejemplo la paratormona, que influye en unas células denominadas osteoclastos, que realizan la denominada resorción ósea a través de las denominadas lagunas de Auschwitz o lagunas de resorción. Entonces hay un equilibrio delicado entre la formación de hueso, cuya finalidad no solamente es crear un tejido de sostén, sino crear una reserva de calcio funcional, y la reabsorción de osteoide, cuya finalidad básica es movilizar calcio desde la médula ósea hasta el componente intravascular. El calcio es uno de los minerales más delicados de tomar en el sangre, junto con el potasio, son peligrosos. Te puedo inyectar una ampolla de sodio al 20% y voy a quemar tu corazón. Tu vena se va a ver súper quemada, te va a dar un moretón y ya. Te puedo inyectar cloro y te va a pasar lo mismo. Pero te inyecto una bomba de calcio y tu onda ST se va a volver loca y te vas a morir de un infarto. Igual potasio. Entonces, el equilibrio en sangre
denominados osteoclasts. Pero también en las trabéculas encontramos más componentes que ya vamos a revisar en la clase, la siguiente clase. Voy a mi clase.